Hijos predilectos, yo soy la medianera de las gracias. La gracia es la misma vida de Dios que se comunica a vosotros. Ella nace del seno del Padre y os es merecida por el Verbo, que se hizo hombre en mi seno virginal, para seros partícipes de la misma vida divina, y por eso se ofreció él mismo como rescate por vosotros, convirtiéndose así en el único mediador entre Dios y la humanidad entera. La gracia que desciende del seno del Padre para llegar a vosotros debe pasar a través del corazón divino del Hijo, que os la comunica en su espíritu de amor. Como un rayo de luz, al atravesar un ventanal, toma de él forma, color y diseño, y así la gracia divina, merecida por Jesús, solo puede llegar a vosotros a través de él. Y por esta razón, reproduce en vosotros su mismo diseño, su misma imagen, y os configura cada vez más a su misma persona. La vida divina solo puede llegar a vosotros bajo la forma de Jesús, y cuanto más crezca ella en vosotros, tanto más os asimila a Él, de manera que podéis crecer verdaderamente como pequeños hermanos suyos. A través de la gracia, el Padre se comunica más y más a vosotros. El Hijo os asimila. El Espíritu Santo os transforma, estableciendo una relación de vida con la Santísima Trinidad, que se hace cada día más fuerte y operante. Es la misma Santísima Trinidad la que establece su morada en las almas en gracia. Esta vida de gracia tiene también una relación con vuestra Madre Celestial. Siendo verdadera Madre de Jesús y vuestra, mi mediación se ejerce entre vosotros y mi Hijo Jesús. Es la natural consecuencia de mi divina maternidad. Como Madre de Jesús, fui el medio escogido por Dios para que mi Hijo pudiese llegar a vosotros. En mi seno virginal se realizó mi primera obra de mediación. Como Madre vuestra, he sido el medio elegido por Jesús para que a través de mí todos vosotros podáis llegar a Él. Soy verdadera medianera de gracias entre vosotros y mi Hijo Jesús. Mi misión es la de distribuir a mis pequeños hijos esa gracia que brota del seno del Padre. Os la merece el Hijo y os la otorga el Espíritu Santo. Mi misión es distribuirla a todos mis hijos según las necesidades particulares de cada uno, que la madre conoce muy bien. Yo cumplo siempre esta función mía, pero solo puedo ejercerla plenamente en aquellos hijos que se confían a mí con perfecto abandono. Puedo ejercerla sobre todo en vosotros, hijos predilectos, que con vuestra consagración os habéis confiado plenamente a mí. Yo soy el camino que os conduce a Jesús. Soy el camino más seguro, más breve, el camino necesario para cada uno de vosotros. Si rehusáis ir por este camino, corréis el peligro de perderos en el trayecto. Hoy muchos han querido darme de lado, considerándome casi como un obstáculo para llegar a Jesús, porque no han comprendido mi función de medianera entre vosotros y mi Hijo. Así, nunca como en estos tiempos, muchos hijos míos corréis el riesgo de no poder llegar a Él. Con frecuencia, el Jesús que encuentran es solo el resultado de sus humanas investigaciones y responde únicamente a sus aspiraciones y deseos. Es un Jesús hecho a su medida.
¿No es Jesús, el Cristo, el verdadero Hijo de Dios y de vuestra Madre Inmaculada? Entregaos a mí con confianza y permanecéis fieles, porque así podré realizar plenamente mi obra de medianera de gracias. Os llevaré cada día por el camino de mi Hijo, de modo que Él pueda crecer en vosotros hasta su plenitud. Esta es mi gran obra, que aún realizo en el silencio y en el desierto. Bajo mi poderosa acción de medianera de gracias, sois transformados cada día más en Cristo, de modo que seáis aptos para cumplir la misión que os espera. Adelante, pues, con valor, por el camino trazado por vuestra Madre Celestial. ¿Con qué facilidad se nos explican por lo menos dos realidades teológicas, religiosas, que a veces nos cuesta mucho entender, ¿no? Y lo primero, pues, esta función de mediación que hace la Virgen María. Porque como hemos escuchado en este mensaje, muchos la consideran casi como un estorbo, ¿no? Porque citan que solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? O esta cita bíblica. Y la Virgen María la explica de una forma, y la teología la explica, pero a veces en la explicación teológica es un poco más árida, ¿no? Mientras que la Virgen María nos lo aclara de una forma sencilla, ¿no? ¿Cómo llega a nosotros la gracia de Dios? Que la define muy bien como la vida de Dios en nosotros, a través del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sin encarnación, sin la encarnación, la muerte en la cruz y la resurrección y la ascensión del Señor con su cuerpo glorioso al cielo, no hay venida del Espíritu Santo. No hay este compartir, este estar en nosotros del Espíritu Santo. Entonces todo y empieza y se realiza a través de la encarnación del Hijo de Dios. Nosotros a través del cuerpo de Cristo recibimos todas las gracias. Recibimos en primer lugar la más importante, que es la vida de Dios en nosotros, ¿no? Y entonces la segunda pregunta es: ¿de dónde coge el Señor este cuerpo? ¿Y qué medio utiliza? Pues sí, claramente ya lo sabemos, que es a través de la mediación de la Virgen María, ¿no? A través de su sí, a través de, porque Dios no se encarna en la Virgen María sin preguntarle, sino le pregunta, y solo cuando ella da su sí, y entonces empieza la obra de encarnación, ¿no? Entonces, ¿ves qué sencillo es? La gracia, la vida de Dios baja a través del cuerpo de Cristo, y Cristo, el cuerpo de Cristo, es tomado del seno de la Virgen María, ¿no? Además, como bien sabéis, en los últimos milagros eucarísticos, donde se ha podido hacer el estudio de la sangre de Cristo, aparece solamente un cromosoma, que es el X, que coge del cuerpo de la Virgen María, ¿no? Es un milagro, porque siempre la sangre tiene que tener dos, y en este caso es solamente uno, y solo es la X de la Virgen María, ¿no? No aparece el Y. Entonces, ya a través de signos científicos, si queremos, se nos dice que el cuerpo, incluso la sangre física, biológica de Jesucristo, es la que la tomó de la Virgen María, ¿no? Y por esto es mediadora. Primer punto, muy sencillo. Segundo, que es todavía más complicado de entender. ¿Qué tiene que ver proclamar algún dogma? Por ejemplo, como hemos hablado al principio, esperamos esta proclamación de la Virgen María Corredentora. ¿Qué tiene que ver que se proclame un dogma con mi santidad o con la vida de santidad de las personas concretas? Entonces, ¿veis cómo la Virgen María otra vez lo aclara de esta forma tan sencilla, ¿no? Las perfecciones de la Virgen María, que están brillando en el cielo, en la medida en la cual estas perfecciones están reconocidas en la tierra, la Virgen María puede actuar con más facilidad en nosotros.
Por una parte, se pide reconocer la perfección, y dos, de la Virgen, me refiero, de forma oficial por parte de la Iglesia, y dos, estar cada uno de nosotros, estar abiertos a este abandono, como ella lo llama, abandono total a la voluntad de la Virgen María, que significa básicamente la consagración al corazón de María. Entonces, ves que es sencillo. La mediación es a través del cuerpo de Jesucristo, que el cuerpo de Jesucristo es tomado de la Virgen María y por eso ella es la primera mediación entre Dios y Jesucristo. Y en segundo lugar, cuanto más clara se defina en la vida de la Iglesia las perfecciones, la gloria de la Virgen María en el cielo, y nosotros nos adherimos con nuestro corazón a esto, más fácil la Virgen María puede actuar, ¿no? Entonces, esto es lo primero, la parte, digamos, teológica, que es espléndida, muy fácil y sencillo de entender. En este mensaje me refiero. En segundo lugar, llegamos a las cosas prácticas, ¿no? Y la mediación, como hemos escuchado en este mensaje, tiene como fin hacernos a nosotros cada vez más parecido a su Hijo, ¿no? La mediación de la Virgen María tiene como objetivo, un objetivo clarísimo, cada uno de nosotros que sea más concorde a la imagen de su Hijo. Bueno, ¿cómo se hace esto en la vida concreta? En la vida concreta se hace a través de esta lucha contra el pecado, porque la virtud no es algo desconexo que está ahí en el cielo flotando y yo la cojo o no la cojo, ¿no? Sino la virtud es una lucha especialmente contra un pecado. Para llegar a practicar la virtud, se dice practicar la virtud, además de la gracia divina, me hace falta también un esfuerzo mío personal. Entonces, en la medida en la cual yo hago este esfuerzo personal, que tiene como punto de vista, en primer lugar, como hemos visto, rechazar lo malo, lo opuesto a la virtud, el vicio o el pecado opuesto a la virtud, y recibirla con la ayuda de la gracia de Dios. Entonces, en la vida concreta, vamos a venir a llegar a lo más concreto que existe. Como ser humano, yo, cada uno de los que nos escucha, tenemos una parte, digamos, buena, luminosa, una parte en nosotros que nos ayuda a practicar la virtud de una forma muy, muy simple, muy natural, diríamos. Pero tenemos también esta parte, cada uno de nosotros, que nos cuesta. Y allí intervienen los pecados, los vicios y muchas cosas de la oscuridad, indiferencia, que puede atacar nuestro corazón, ¿no? Y antes de ver esta parte concreta, tenemos que entender que todo pecado es peligroso. El pecado en sí, hecho más bien por error, por equivocación, por debilidad, es una cosa, pero si este pecado no se lucha contra él, nosotros decimos en términos teológicos que se puede transformar en vicio. Y cuando se transforma en vicio, yo pierdo la libertad. El vicio es lo que la psicología llamaría hoy adicción. Pierdo la libertad. No es una broma, no es algo, bueno, un defectillo ahí. Todo defectillo que yo no lucho contra él puede llegar a ser importante en mi vida y puede hacerme perder la libertad de los hijos de Dios. Aunque sean cosas así pequeñas, tipo, hombre, me gusta, yo qué sé, hablar o opinar de otras personas. En el sentido negativo, obviamente, si opino bien no pasa nada. O tengo así momentos de nervios, pero frecuentes. No me controlo, no me tal, no me cual. Entonces, estas cosas, aunque al principio parecen que son cosas pequeñas, pero si yo no lucho contra ello, se pueden transformar en hábitos en mí. Y si se transforma en hábitos, ya me limita mi libertad. Pierdo
parte de la facultad de expresar y vivir mi libertad. Bueno, dadas estas circunstancias, ¿cómo actúa yo? Os digo así de mi propia experiencia y de lo que he visto, ¿no? No vamos a hablar de los libros, sino de la experiencia. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos tentaciones que nos cuesta mucho rechazar. Y estas tentaciones intentamos deshacernos, pero persisten. Y decimos muchas veces en confesión o cuando hablamos con la gente, no sé qué hacer, no logro pasar esta tentación o esta situación, no puedo, no logro, no tengo fuerza, es más grande que mí, me domina, etcétera, ¿no? Entonces yo de mi experiencia creo que en estas circunstancias esta consagración al corazón de María es la imagen más clara de la lucha contra el pecado. Yo digo al Señor y reconozco, porque esto es muy importante, el primer paso. Señor, tengo este problema, este hábito que no es correcto, no, que es malo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Uno, yo hago mi parte, intento luchar por todos los medios y vamos a ver en qué consiste mi parte concreta, ¿no? Yo hago mi parte y después yo ofrezco mi vida con lo bueno y con lo malo, con los éxitos, digamos, pero también con las derrotas. Yo la pongo en la mano de la Virgen María, me consagro a su corazón inmaculado, me consagro a través de su corazón al corazón divino de Jesús, o al corazón eucarístico, si quieres, de Jesús, porque lo tenemos muy a mano, ¿no? Entonces, pues esta paz y tranquilidad. Porque, uno, si yo no lucho, intento ocultar el pecado, esto es un error gravísimo. No lo reconozco, digo que no pasa nada. No lo que decía hoy en el mensaje de la Virgen. Parece que para muchos la Virgen o lo que ella pide es un estorbo, ¿no? Una dificultad. ¿Por qué? Porque prefieren no pensar y no ser correctos y honestos. Esto es lo primero, ¿no? Por una parte. Pero el otro extremo tampoco está bien. Si yo empiezo a darle mucha vuelta, a perder la paz, entonces, ¿qué hago? Porque si pierdo la paz es muy difícil rezar, muy difícil concentrarme, muy difícil luchar, ¿no? Y más aún, hay aquí un matiz que me diferencia a mí de cristiano con respecto a otras religiones. Yo no me hago santo a mí mismo. Estas mentalidades que son muy del mundo oriental y que han entrado en todo el mundo y hacen mucho daño. Yo no me hago santo yo a mí mismo. Lo que me hace santo es la gracia de Dios. Yo colaboro con esta gracia de Dios, pero yo no me hago como un yogi a mí mismo, ¿no? Con mis propias fuerzas, yo me hago a mí mismo. Esto es un error que se da últimamente muy, y parte también de una concepción también un poco orgullosa sobre mí mismo, que yo me hago a mí mismo, ¿no? Pero bueno, entonces yo tengo que estar en paz, tengo que estar tranquilo, firme en la lucha, pero tranquilo en la confianza en mi consagración al corazón de María. Bueno, ¿qué significa mi lucha particular y mi lucha concreta? La lucha contra el pecado tiene una gran connotación con la lectura o la meditación de la Sagrada Escritura o de otro libro espiritual, pero especialmente de la Sagrada Escritura. Tienen una correlación muy importante. Si una persona lee los grandes místicos, ¿cómo se hace una meditación de la Sagrada Escritura? Una lectura meditada, no solo lectura para información, sino lectura meditada del texto evangélico. Ve que siempre el último punto, vamos a resumirlo así en tres grandes puntos. Leo con atención el texto evangélico y empiezo un diálogo con Dios sobre el texto que he leído. Y el tercer punto es una decisión clara, una petición clara que yo hago a Dios a partir de lo que he meditado para que Él me ayude en mi vida concreta moral. ¿En qué significa esto? Señor Jesucristo, ayúdame a no hablar más de los demás, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y entonces yo, todas las meditaciones
que yo hago sobre textos evangélicos o sobre otra lectura, tienen que ir enfocados a este punto concreto, porque si yo quito esta tercera parte, mi meditación se queda en el aire, se queda como una especie de hablar de cosas bonitas de corazón con el Señor y no en algo concreto, mientras que siempre la última parte tiene este modo de anclarme en la realidad. Hay distintas escuelas, unos dicen que hay que proponer siempre un pecado contra el cual yo tengo que luchar y al mismo tiempo una virtud para practicar. Otros se enfocan más bien en la virtud como algo positivo porque la virtud engloba la lucha contra el pecado opuesto, etc. Pero que nosotros, para no entrar en más detalles, nos quedamos con esta idea. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y después la Virgen lo hace. La meditación de la Sagrada Escritura normalmente se hace por la mañana. Se puede hacer también por la tarde, pero especialmente por la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana es cuando yo planifico mi día. ¿Esto qué significa en concreto? Por ejemplo, hemos dicho, tengo este problema, hablo mal de la gente, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces yo cuando hago la meditación, me propongo, visualizo el día y digo, espérate, hoy es miércoles. Hoy me voy a encontrar con estos amigos o conocidos en concreto y segurísimo que va a salir un tema de este que a mí me preocupa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hago yo frente a este desafío, ¿no? Y entonces, cuando la cosa religiosa entra en lo concreto, es una lucha concreta mía. Yo lucho, pongo todo, pero la victoria siempre, siempre es de la gracia de Dios. Para aclarar en términos muy, muy sencillos, lucho contra un defecto, contra un pecado, contra lo que sea, parece que no avanzo, parece que lucho pero sigo cayendo, cuando de repente me puedo despertar un día y digo, ya, estoy curado, curado. Nunca es del todo 100% porque siempre queda tentaciones, luchas, pero si me preocupa algo más bien serio, entonces recibo de forma clara, con toda claridad, como una gracia ilumina mi mente y fortalece mi corazón, mi alma, para luchar contra lo malo que hay. A veces el cuerpo sigue cayendo, sigue ahí pequeñas luchas, pero yo la tengo en mi corazón como Jesucristo ha vencido en mí. Lo tengo con toda claridad. Jesucristo ha vencido a mí. ¿Puede el pecado agitarse en mí y darme por algún tiempo algo de problema? Puede, pero esta sensación no te lo quita nadie. He recibido la gracia, he recibido la gracia, ¿no? Bueno, entonces así funcionan las cosas de Dios. Y por esto la imagen de la consagración a la Virgen María es una imagen tan bella y tan correcta, ¿no? Porque, por una parte, me consagro, lucho, ofrezco mi vida, intento imitar la vida de la Virgen María, pero por otra parte, con tranquilidad y paz. Y entonces yo sigo siendo una persona que avanza, pero al mismo tiempo avanza de forma correcta, nos dice la Virgen María en el texto de hoy, no de una forma incorrecta, como dice que muchas personas transforman a Jesucristo, dice, tiene el resultado de humanas investigaciones y responde únicamente a sus aspiraciones y deseos, dice la Virgen hoy. Es un Jesús hecho a su medida, no es Jesús y el Cristo, ¿no? Entonces, yo no me hago a mí mismo, no caigo en el tema del orgullo y en el tema de ponerme yo por encima de otra persona o incluso por encima de Dios, sino es una lucha serena, es una lucha con el Señor y especialmente a través del Sagrado Corazón de la Virgen María. Amén.